Hace un buen tiempo que no hacía algo como esto, un cortito, un experimento audiovisual, por miedo a qué dirá la gente, por miedo de, oye, que juzgue mi trabajo. Y en realidad para este proyecto decidí relajarme y ver hacia dónde íbamos. Y bueno, hoy día les voy a contar sobre el proceso que hay detrás de este pequeño experimento. Y nada, me llamo Daniel, me dicen Chan y empecemos. Papi, me presta tu cámara para... ¿Cuándo fue la última vez que creaste porque querías crear? Porque querías experimentar con algo, intentar algo nuevo. Y sinceramente para mí fue hace mucho tiempo. Justo apareció esta oportunidad para crear. Me llegó este micrófono de Holyland, el Lark 150. Y me dijeron, oye, haz algo creativo. No hagas un review, haz lo que te dé la gana y crea. Que son estos micrófonos inalámbricos. De hecho estoy usando este y varios videos ya los he estado usando. Me parecen súper buenos. Sé que no es un review y nada ya, pero en verdad los sacas de la caja, los conectas y están, o sea, en verdad pueden buscar reviews de otras personas porque no voy a hacer uno. Parece un kit bien práctico para poder hacer todas estas cosas, entrevistas y cosas, o sea, en realidad sí lo recomiendo, no voy a hacer un review, pero sí, Holyland ha hecho cosas interesantes. Y dije, oye, qué excelente oportunidad, no solamente para probar estos micrófonos, sino también para inscribirme al concurso de ellos mismos que se llama Film My City Sounds. Lo que hice para este concurso fue una especie de historia, por así decirlo. En verdad no tiene tanta narrativa, era un tema más de sensaciones y, como decía a un inicio, experimentar, que era algo que no hacía hace tiempo. Y cuenta cómo este micrófono sale del case, se escapa y luego el otro va a buscarlo a través de la ciudad, y a través de este pequeño recorrido de 2 minutos comenzamos a escuchar diferentes texturas, diferentes sonidos. Entonces parte de lo que se me ocurrió para hacerlo un poco divertido es que, como son 2 micrófonos y cada uno puede transmitir derecho e izquierdo independientemente, se me ocurrió la idea de que justo cuando un personaje camine solo, solamente se escuche el audio por ese lado, y cuando el otro personaje camine solo por su lado, solamente se escuche el audio por su otro lado. Entonces no iba a ser hasta el final del corto donde se juntan para poder escuchar la versión estéreo del panorama ambiental. Entonces me pareció un experimento bastante entretenido, y algo que quería probar era un tema de también combinar animación y live action, y me trajo bastantes retos. No fue tan difícil de hacer, así decirlo, pero la producción sí fue un poco complicado. De hecho, todo se grabó medio rápido en un día, que decidí salir con el micrófono, la cámara, sin tantas cosas, sin monitor, solamente un trípode súper chiquito, y pasear por la ciudad, escuchar estos sonidos, tratar de grabarlos con el mismo personaje que es el micrófono. O sea, literal, todos los sonidos que escuchan es con este micrófono. Una cosa que también hice con este corto fue volver a mi pasado de After Effects y volver a divertirme un poco con esas herramientas. De hecho, no me divertí tanto porque es un poco tedioso. Al inicio quería hacerlo dentro de Final con máscaras para ahorrarme todo el vueltón de meterlo a After y volver. Y honestamente After fue la mejor solución. Gracias a las deidades que ahora el After y la inteligencia artificial nos permite rotoscopiar más o menos automático. Entonces usé el Rotobrush y eso me ahorró un montón de tiempo, porque cuando lo hacías con máscaras tenías que ir cuadro por cuadro. Y eso que también con el Rotobrush también tienes que estar cuadro por cuadro e ir afilando las cosas, pero creo que al final, dentro de todo, quedó bastante bien. No quedó tan perfecto, pero yo creo que es un bonito experimento, y también parte del reto era hacerlo rápido y tratar de despreocuparme un poco en el lado técnico y tratar de experimentar nuevamente y jugar con los elementos audiovisuales. Eso fue algo que realmente pude aprovechar en esta oportunidad. Una cosa que me parece algo curiosa es cuando veo los créditos de las películas y veo toda esa gente que está haciendo la rotoscopía de los efectos. En verdad, todo mi respeto para esas personas, porque hacer rotoscopía cuadro a cuadro es algo súper tedioso, y dudo mucho que ellos estén solamente usando Rotobrush en Premiere o en After. En realidad, ellos deben tener una chambaza bien grande, y en verdad, si tú estás ahí viendo este video y haces rotoscopía, todos mis respetos. En verdad, ese trabajo es súper tedioso, y sin ti, muchos de los efectos bravazos que hay no se verían tan bien. O sea que tú eres. De hecho, otra cosa que puse con este corto que me divertí bastante fue el tema de jugar con algo un poco menos realista. No lo considero algo súper surreal, pero sí era un poco entretenido jugar con personajes que no eran humanos y tratar de darles emociones de cierta manera. De hecho, fue un poco de reto, porque para moverlos estaba buscando una manera ingeniosa de poder moverlos. Al inicio intenté hacerlo con la mano, pero a la hora de rotoscopiar iba a ser más complicado. Busqué hacerlo con hilo de pescar. También, como no tenías tanto control, se caminaba mucho. Usé el hilo de pescar al inicio de la secuencia cuando tenía que sacarlo del case, porque era la única manera de poder lograrlo.
o hacer ciertos movimientos, pero la mayoría de efectos especiales, por así decirlo, los resolví usando una regla. Agarré una regla y de limpiatipo, los pegué al micrófono y sirvió bastante bien porque como la regla era medio transparente, era más sencillo y también me daba suficiente espacio para poder hacerlos caminar. El lado negativo es que para ciertos movimientos era un poco complicado maniobrarlos, tal vez hubiera habido mejores maneras, pero creo que para solucionar algo de manera rápida me ayudó bastante. Y creo que eso también es bastante entretenido, ver maneras fuera de la caja para poder lograr eso que querías con tus personajes. Algo del tema científico que deberíamos observar como audiovisuales es el tema de probar y probar y probar hasta que algo te salga. Y sé que es un sentimiento bastante feo porque te frustras mucho cuando algo no te sale, pero créeme, es increíble ese momento donde haces algo y es como que ¡wow! Lo logré. Creo que eso hace que valga la pena todo este dolor y sufrimiento del proceso. Y eso fue algo que viví constantemente haciendo este corto porque quería hacer varias cosas y no me salía y quería ver cómo resolverlo hasta que finalmente lo resolví y era como que, oye, sí se puede, vamos a seguir adelante. Entonces, si bien no quería hacer algo súper complicado, creo que al final sí terminé haciendo varias cosas un poco complicadas. No fue a propósito. En un inicio dije, oye, esto va a ser facilito y no lo fue. Y es algo que también creo que deberían saberlo. Este experimento también fue una excusa bien divertida para poder estar por la ciudad y recorrer y ser un poco más sensible, por así decirlo, con los ambientes. Normalmente yo voy a la calle y me pongo audífonos y no escucho nada y como camino alegre por la vida porque no me preocupo de cosas que hay alrededor. Pero fue bonito salir a la calle, escuchar y prestar atención a cada uno de los elementos. Lo que quería buscar bastante en este corto era tener diferentes texturas. Entonces teníamos la textura de la ciudad centro financiero, ciudad calle, ciudad parque, ciudad malecón. Entonces tratar de, dentro de todo, como Lima es una ciudad que tiene mar y tiene edificios y tiene todos estos elementos sonoros que me parecían bastante entretenidos de tener. También quise diferenciar a los dos personajes porque uno es mucho más relajado, está como chill, mirando la vida, y el otro está un poco preocupado buscando a su amigo. Entonces me parecía que también esa idea era bastante entretenido. Cierto, este es un corto sobre audio y quiero contarles cómo capturé el audio. Y fue súper sencillo, fue no hacer ruido y usar el mismo micrófono que eran los personajes como fuente de captura de audio. Entonces lo que hice fue, luego de grabar todo esto con el muñequito moviéndose, dejé el micrófono ahí un ratito grabando de frente a la cámara porque ya estaba conectado y no hacer ruido y dejar que absorba los sonidos de la ciudad. Obvio siempre teniendo en cuenta los niveles, que no clipe cosas muy básicas, pero el tratamiento sonoro, o por lo menos el tema de capturar los sonidos, fue así. Agarré exactamente el mismo micrófono que estaba usando como personaje, lo dejé sentado ahí un buen ratito, unos 30, 40 segundos, porque sabía que como no iba a ser tanto ambiente y los clips iban a durar a lo mucho 6 segundos, tener 20 segundos, 30 segundos de audio era más que suficiente. Entonces eso fue la manera de que yo capturé el audio para este experimento audiovisual. Hace 1000 años, cuando recién hacía cortos, me gustaba hacer mis cameos y creo que hice un par acá en este corto. Hay uno que no sé si considerarlo un cameo, pero por ahí también pareció un poco divertido meter esos easter eggs. Y bueno, quiero agradecer a Holyland por darme esta oportunidad de volver a experimentar y tratar de hacer algo sin pensar tanto en lo que va a pensar la gente. En realidad sí me pasa bastante de que hago algo y siento que probablemente van a decir, oye, esta porquería lo ha hecho Chan, ¿qué onda? Y al final sí quedó bastante bien, a mí me ha gustado el resultado, ha sido un proceso interesante y me ha parecido que es bien saludable dentro de todo ver estos retos y ver estos concursos, no tanto como que, oye, voy a ganar, sino como excusas para poder realizar proyectitos y excusas para de repente mover tu gente, porque algo que nos ha pasado en varios concursos que nos ha ayudado bastante es no el concurso en sí ni lo que prometen, sino la experiencia de pasar por estos procesos creativos que tienen un límite de tiempo y te hacen pensar rápido, te hacen organizarte rápido y te ayuda bastante a practicar todas estas dinámicas. De hecho, con algunos proyectos que he tenido, como el Festival de los Fracasos, como Queda, otras cositas, inclusive con el Love Fest y todo esto, tener todos estos concursos o convocatorias te hacen ponerte las pilas y tratar de avanzar tu proyecto más rápido. En realidad creo que esa es la parte más saludable y la parte más divertida de poder meterte en una convocatoria. Creo que el aspecto competitivo es relevante, es entretenido, te da adrenalina en el momento de saber los resultados, pero creo que lo que más ganas de todas estas convocatorias es el hecho de poder haber hecho algo y que bajo otras circunstancias tal vez no lo hubieses hecho o lo harías mucho más lento. Entonces creo que es bueno ver estas convocatorias como una manera de crecer, experimentar y probar. Bueno, detrás de este corto, aparte de mi persona, hay otras personas mucho más talentosas que yo que me han ayudado también. No es trampa, se puede participar en equipo. De hecho, el audiovisual es algo de equipo y es algo que también quiero decirles que intenten. El tema de audiovisual es muy importante, colaborar, y es por eso que yo colaboré con la gente de siempre. No es Dedocracia, no es Meritocracia, pero es gente que siempre está ahí para apoyarme en todas estas locuras, tonteras o proyectos que tengo. Rebeca me ayudó con el tema de sonido, le dio un
un poquito más de amor y cariño a ciertas cositas. Y Grace me ayudó con todo este tema de animación. Primero lo dijo como que, pero finalmente aceptó, así que igual estoy agradecido. Porque de hecho es mucho mejor que yo, es mucho mejor que el 90% de personas que conozco, así que estoy tranquilo en darle estos como clean slates, estas tablas vacías para que ella pueda poner amor a los personajes y les dé ese extra de vida que yo solamente leí fácil un terciavo. Porque de hecho la animación que está resultando de esto es algo espectacular y yo solamente les entregué como micrófono flotando en el aire y ella le ha dado toda la magia, las patitas, los bracitos, las expresiones. Creo que es muy bueno y muy saludable, creo que esa ha sido la palabra hoy, saludable. Que en el audiovisual sé que muchas personas empezamos como solo shooters, que hacemos todo, cámara, video, audio, pero si quieren mejorar sus proyectos, si quieren mejorar su calidad como profesionales, lo que más les recomiendo, más que por mucho que suba videos de reviews de equipos y cosas, es colaborar con personas. Un error grande que he cometido a lo largo de mi carrera fue comprarme weas y tener bastantes equipos y cosas, pero al final tal vez debiera invertido ese dinero en hacer más proyectos y de hecho son cosas que estoy haciendo ahora y con eso construir un equipo mucho más sólido. De hecho estoy muy agradecido por tener gente a mi costado que es bueno en 1000 cosas y me están apoyando en diferentes proyectos, no solamente Grace y Rebeca, sino un montón de gente que está ahí teniéndome la espalda y empujándome para que estas cosas sigan adelante. Así que también se los agradezco, chicos. Ustedes saben quiénes son y creo que mencionarlos sería un video aparte porque es verdad, son varias personas y lo aprecio mucho. Bueno, eso fue Feeling. Si has llegado hasta esta parte del video y no sabes de qué estoy hablando, hice un cortito para un concurso o algo así gracias a Holyland y les dejo el link en la descripción. Espero que les guste cuando lo vean. Y nada, ojalá que también les haya gustado este video medio detrás de escenas y confesionario y cositas más. Y si tienen preguntas pueden dejarlo en los comentarios o escribirme en Instagram, estoy como DeChanaCat. Y si les gustó denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y pueden también darle click a la campanita para que cuando suba más cosas parecidas a estas estén notificados. Así que nada, me llamo Daniel, me dicen Chan y nos vemos la próxima semana. Otra cosa importante en este proyecto que quiero recalcar que aprendí fue el oye, déjalo ir. De hecho, creo que a veces podemos ser muy perfeccionistas, pero el tema de tener una fecha límite y aparte de hacer este corto que no era lo único que tenía que hacer en el día, era hacer los otros proyectos y también dedicarle una porción de mi tiempo a esto, era, oye, ya, está suficientemente bien, tampoco vas a ganar un Oscar, un Cannes o nada por esto, déjalo ir. O sea, se ve tranqui, déjalo ir. Hay veces donde nos obsesionamos mucho con algo y, o sea, tal vez se den cuenta y me digan, oye, Chan, qué estúpido eres, ¿por qué no lo hiciste tan bien? Pero probablemente también ni siquiera se den cuenta. Entonces creo que también es saludable en todo proyecto saber cuándo es tiempo de decir, oye, ya, tranqui, sigue adelante.